Hola YouNowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal de Reacción a YouNow desde Panamá 507 en la casa. Panamá solicita colaboración al gobierno de China para conocer el origen del grupo dedicado a la falsificación de monedas de un Balboa conocidas como Martinelli. El presidente José Raúl Mulino dijo que no se está pensando en cancelar la moneda, por el contrario, es una moneda que surte un propósito a la ciudadanía, asegurando que las falsas ya fueron sacadas de circulación, las que hay son válidas y deben ser recibidas por los comercios. Ahí está, muy por encima de lo que se dijo antes de que entrara en el poder el gobierno de José Raúl Mulino, que se estaba hablando de que iban a eliminar las monedas Martinelli. Por ahí estaba hablando el director del banco, ¿no? El Banco Nacional, no sé quién estaba hablando de eso. ¿Y en qué quedó eso? Cállese la boca, calladito mejor. Cállese la boca, que las monedas van. Y escucha lo que dice el presidente. Pilbein pregunta, señor presidente, ¿qué va a pasar con las monedas de un Balboa llamada Martinelli? Ya se están volviendo un problema, algunos comercios no quieren aceptarlas. En primer lugar, agradezco y felicito a Aduana por el trabajo que hizo con este tema. Se lograron decomisar el 100% de las moneditas Martinelli, conocidas como Martinelli, de un Balboa de valor de circulación. Esas monedas falsas no están en la calle ya. Antes se habían recogido muchas de ellas y el embarque que venía de China se incautó 100%. Así que las que hay son válidas y deben ser recibidas por los comercios, empresas, etcétera, la gente, para que sea un medio de pago. Las falsificaciones de esto, pues obviamente las autoridades están tras eso y pediremos colaboración a través de Cancillería al gobierno de China, también para ver un poco si nos ayudan con el origen de este plan delincuencial que preocupa, porque si no tuviéramos una dirección de aduana eficaz como la que tenemos, nos cuelan entonces poco monedas aquí y vamos a tener un problema en todas las tiendas, supermercados, barroterías, comercios, etcétera, manejando monedas falsas, y esa no es la idea. El Banco Nacional, yo conversé ayer con el director, con el gerente general, están tranquilos, ellos no piensan cancelar esta moneda, muy por el contrario. Es una moneda que surte un propósito a la ciudadanía y que se consideren tranquilos, seguros de que no estamos manejando en el mercado, en la circulación, monedas de estas falsas. Bien, aquí hay un comentario de un ignorante, y lo voy a decir así. Jiménez 2778, seguro no es panameño. No entiendo si la moneda de Panamá es el dólar, ¿para qué meter una moneda por un capricho de un presidente anterior? Y que ahora hay un grave problema con esas monedas falsas, porque ya eso debió entrar hace rato a Panamá. Ahora los comercios te la dan, pero cuando pagas te dicen que no. Saquen de circulación poco a poco. Es un comentario ignorante y lleno de odio hacia el gobierno de Martinelli, por supuesto. Martinelli vino a hacer en su gobierno una solución a un problema en ese momento. Lo que pasa es que el panameño tiene memoria de pollo y se le olvidan las vainas rápido. Y me gusta hablar claro. Y tú sabes que si no te gusta el tono y la manera, tú sabes lo que tienes que hacer. No te suscribas a mi canal. No lo hagas. Pero bueno, yo lo he dicho, soy el único youtuber que dice que no se suscriban a mi canal. De verdad, si no te gusta la manera, como digo las cosas, no te gusta, pues está bien. Pon los canales que te gustan, los que sí quieres ver, los que dicen solamente lo que a ti te gusta escuchar. Sigo. Martinelli, memoria de pollo, nosotros los panameños tenemos memoria de pollo. Martinelli vino a surtir un problema que había aquí en Panamá, y era que la escasez de billetes de A1 era evidente. Sabemos que la fábrica de billetes de dólares está produciendo millones de dólares para promover guerras allá en Ucrania, para bombardear el Líbano y la Palestina ocupada, ¿verdad? Por supuesto. Pero ese es otro tema. Se está patrocinando para otras cosas. Pero a Panamá no le mandan la cantidad de billetes de A1
y era un billete que en ese momento estaba y está todavía prácticamente agotado. El billete de A1 es el billete que más corre y circula en el mundo entero, el billete de $1, el Washington. ¿Y qué pasa? Que aquí en Panamá no había casi que no había, y era necesario buscar una solución con una moneda que valiera $1. Ya se intentó y creo que Mireya Moscoso sacó una moneda conmemorativa. Había un famoso Torrijos anterior en los años 70, 80, había un Torrijos, no lo sé. Pero las monedas de $1 son necesarias y se mueven en todos lados. En Colombia hay monedas equivalentes similares, en República Dominicana la hay, en Ecuador la hay, en el mundo entero existen estas monedas. Claro que en Estados Unidos no, porque ellos manejan su dólar. Está bien, pero adivina qué, nosotros no producimos ni hacemos dinero. Aquí no se hacen esas monedas, no se acuñan en Panamá. ¿Qué hay que hacer? A todo el contrabandista, porque estas son redes y son muy malintencionadas para joder a un país. Tiene que estar muy serio el gobierno y entender que esto es un daño que le quieren hacer al gobierno actual. Esto no se veía antes, ahora está pasando ahora. Hay gente que no le gusta que Molino sea el presidente y que los cambios que se vayan a dar, que no son populares, y ha demostrado Molino que no le tiene miedo a la baja popularidad. Él viene con cambios radicales. Necesitamos sacudir la mesa. Demasiada corrupción en los últimos años con el gobierno de Varela y con el gobierno de Nito Cortizo. Hay que ponerle un alto a estas cosas. Y yo lo que quiero decir con todo este video, ya para ir finalizando, es que la moneda como tal es necesaria para el mercado, para el libre movimiento. Que esa moneda no se puede utilizar afuera. ¿Quién dijo que el peso dominicano o el peso colombiano se puede utilizar en Panamá? Es exactamente lo mismo. Son ahuevazones, y perdonen la palabra, que en la terminal de Albrook no se pueden utilizar esas monedas. En el aeropuerto de Tocumen no se pueden utilizar las monedas. Son decisiones que entonces allí el presidente tiene que ponerse firme contra estos empresarios que se creen dueños de Panamá y que creen que pueden hacer lo que les da la gana, ubicarlos y decirles: esa moneda se va a utilizar, se tiene que utilizar. Porque no hay billetes de $1. No había en aquel entonces, y vaya usted a ver cuántos hay ahora. No hay. Solo nos mandan billetes de 5, de 10, de 20, de 50, de 100. Sé que ahora van a salir un montón de expertos a decir un poco de paja, como siempre aquí en el canal Pero bueno, yo los dejo porque a todos hay que dejarlos hablar, hay que dejarlos opinar. No soy como otros canales que bloquean. Acá yo no le tengo miedo, a mí no se me pone la piel diferente porque tú me dices un poco de cosas a mí, ¿verdad? Yo sí muestro mi rostro, yo no me ando escondiendo. Entonces, nuevamente, lo que dice el presidente de la República, sí, porque hay que tener la piel fuerte para estas cosas. Uno tiene que tener control y manejo ante esa situación. Sí, yo soy emocional, me emociono mucho, por supuesto, porque me apasionan los temas de política y todo lo que pasa en el mundo, porque todo lo que pasa en el mundo merece una reacción. Pero la moneda Martinelli, mal llamada Martinelli, porque es un Balboa, es una moneda de Balboa, un Balboa, perfectamente. Yo acabo de hacer una transacción de criptomonedas. Yo tengo mis movimientos y mis negocios con las criptomonedas. Podemos hablar de eso en el canal Dinero Fácil, también te lo estoy dejando en el enlace. Podemos hablar de criptomonedas, claro que sí. Y las criptomonedas que acaban de subir, que están por los 89,000, los 90,000 dólares un Bitcoin. Bueno, se me incrementó la ganancia que yo tenía en las carteras diferentes que tengo de criptomonedas. Y ahora estoy sacando mis ganancias, como está haciendo Bukele en estos momentos. Tiene un superávit increíble. Entonces, la transacción la hice en balboas, pero claro, a través de cuenta bancaria, y recibí mi dinero. ¿Qué pasa? Llorando por una monedita. Las que son ilegales hay que sacarlas del mercado. Revísela bien, verifíquela bien. Me gustaría aquí sí que el gobierno haga
que el gobierno haga una docencia para un recorderis, un poquito de cuñas publicitarias a través de todos los canales para explicar cuáles son, cuándo tú puedes detectar, cómo detectar una moneda de un Balboa o Martinelli falsa de una verdadera. Listo, eso es lo que hay que hacer y ya, se acabó el problema. Ni el comerciante ni el usuario van a salir perdiendo porque esta moneda, no me dejes esto es falso, porque yo vi el video que puso el gobierno. Ahí sí debemos estar pendientes. Pero la moneda es necesaria, claro que sí. You know, pra.